El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Magistrado Enrique Duzán Cabrera, tenga usted buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Me place mucho saludarlo y saber de su trabajo, no solamente como abogado, como jurista, sino también como escritor. Ha tenido la amabilidad el doctor Duzán de traernos su obra, sus libros, y seguramente los vamos a disfrutar, por lo menos en este programa. No sé si se los va a llevar todos o deja algunos aquí. ¿Cuántos años lleva de casado? Este año vamos a completar 31 años con Magnolia. 31 años. Sí, señor. Son palabras mayores. Con la misma. Y con la misma. ¿Cuántos hijos? 3 hijos vivos, la segunda niña en el cielo. La circunstancia de ustedes, los Duzán, es que son muy dedicados, muy estudiosos, muy caballerosos, muy dedicados. ¿Eso parece que es norma general en su casa? Así es. Nosotros, por temperamento, por crianza, por también aprendizaje, pues hemos desarrollado una capacidad de autoaprendizaje, de disciplina, de buscar que la vida sea la mejor, actuando correctamente, de tal manera que esa es la cotidianidad nuestra. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 11 hijos, yo soy el noveno de los 11 hijos. ¿El mayor quién es? Ligorio Antonio Duzán, Toño Duzán. ¿Y el menor? Rita Luz Duzán. Ah, Rita, es Rita, la más pequeñita. Sí, señor. Y después hacia arriba, ¿quiénes están? Rosalía, que es médico, después sigo yo, después de mí sigue Alba Rosario, que es trabajadora social, Rodrigo, que es docente ya pensionado, Ángel Esteban, que aún está trabajando, es administrador de empresas, sigue Alfonso, luego sigue Paco, quien ya falleció, sigue Jairo, que también ya falleció, Fernando y Toño, que es el mayor. Los dos fallecidos fueron de cáncer, ¿cierto? Sí, señor. ¿Esa es una enfermedad que debe asustar en familia por esa circunstancia, ese antecedente? Indudablemente, y por eso en familia pues se hacen los controles que todo ser humano debe hacerse para esos efectos. ¿Y había antecedentes familiares? Sí, por el lado materno había antecedentes familiares. ¿Sus padres vivieron muchos años? Bastantes años. Mi padre murió de 95 años y mi madre murió de 90 años. ¿Y cómo era esa pareja? Recuérdemela, por favor. Indudablemente una pareja bien, muy bien formada, educada religiosamente, nos educó a la usanza antigua, dirían hoy en día, y pobremente nos formamos todos profesionalmente. ¿Todos son de Palermo? No todos de Palermo, pero la gran mayoría, porque por ejemplo Paco era del Pital, y por aquellas de la vida, pues el eje central sí ha sido Palermo. Pero todos son grandes profesionales. ¿Cómo hicieron en un equipo de 11 hermanos? ¿Cómo hicieron para todos ir a la universidad, todos especializarse, todos doctorarse, casi todos, y llegar tan lejos profesionalmente? ¿Cómo fue ese trabajo interno? Yo diría que una especie de escalera. El mayor ayudaba al siguiente y el siguiente, unos trabajaban, iban ayudando. Indudablemente yo como menor fui el mayor beneficiado porque me debo a todos, no solamente a mis hermanos mayores, sino también a mis 2 hermanas. Es un agradecimiento con todos ellos. Indudablemente diría yo, quien más fortuna tuve en ese sentido fui yo, y soy producto de todos mis hermanos. ¿Su padre es hermano del padre de Jaime Duzán? Sí, señor. Su padre es Alfonso Duzán. Sí, señor. ¿Y el papá de Jaime Duzán es? Patrocinio Duzán. ¿Y qué distintos son unos Duzán de otros? ¿No? ¿Qué distintos son ustedes de los Duzán de Miller, de Jaime? Algunos dicen que ellos son las ovejas negras, pero no tienen nada de ovejas negras. Indudablemente yo admiro a mis primos por su tenacidad también, porque ellos también es una familia numerosísima, también echada para adelante, bien formados, a pesar de que tenemos ideas distintas, la familiaridad siempre es cercana,
nos saludamos con mucha familiaridad, políticamente seguramente tenemos corrientes diferentísimas, pero eso en nada afecta a nuestra familiaridad. ¿Los hijos de don Alfonso más goditos y los de don Patrocinio más de izquierda? Así es, sí señor. ¿Y cómo, pensando en ellos, en los viejos, cómo se pueden dar esas circunstancias en sus tiempos? Indudablemente son formaciones intelectuales, recordemos la revolución del 68 en París, eso repercutió en Colombia, en la educación colombiana. En ese entonces nuestros primos se estaban formando también en bachillerato y algunos ya intentaban ingresar a la universidad y todo eso influyó en ellos y hay que entenderlo culturalmente desde esa perspectiva. Desde el punto de vista del hogar, todos ustedes son supremamente organizados y una familia muy unida. Entiendo que hacen grandes reuniones de todos los Dusan y sus vertientes. Así es, la familiaridad no se ha perdido, somos bastante familiares, nos encontramos en reuniones de matrimonio, de bautizos, también en las condolencias, pero siempre estamos ahí unidos. Desde el punto de vista profesional, Enrique Dusan Cabrera, usted primero fue juez civil municipal de Gigante. ¿Ahí empezó su carrera o antes? Yo terminé en Manizales, estudié en la Universidad de Caldas Manizales y en ese entonces para hacer la judicatura se podía hacer siendo juez, hoy en día no se puede hacerlo. Aprovechando alguna amistad con alguno de los magistrados, logré que me nombraran de juez en Gigante como juez civil municipal para hacer la judicatura que en ese entonces se exigía de 1 año. Y tan pronto cumplí 1 año, pues indudablemente me cambiaron porque había cumplido el cometido que era cumplir la judicatura, que es una especie de año rural que hacen quienes estudiamos Derecho. ¿Y fue creciendo como profesionalmente a partir de ahí? Terminé la judicatura, me regresé a Manizales para poderme graduar, también tenía que hacer un trabajo de grado, que en ese entonces lo hice sobre acuerdos de integración en América Latina. Me ha llamado la atención que América Latina sea tendencia unida, desde entonces he procurado mirarla tanto política como jurídicamente y trabajé sobre acuerdos de integración económica. En ese entonces mi directora de este trabajo de grado era la secretaria general de Humberto de la Calle Lombana, quien era registrador del Estado Civil, quien también fue mi profesor, y tuve un contacto cercano con ella y luego en Manizales pues me aprobó mi trabajo de grado, me gradué en el año 84 y me regresé a Neiva para litigar durante 2 años. Después de estos 2 años se me ofertó ser director de la oficina de trabajo que se llamaba, es decir, laborar con el Ministerio del Trabajo, y ahí duré 4 años y se presentaron los concursos en la rama judicial para magistrado. Yo cumplía los requisitos mínimos para hacerlo, me presenté, pasé el concurso, no ocupé el primer puesto, ocupé el segundo puesto. Como en ese entonces los salarios eran demasiado, diríamos en términos comunes, malos, pues, es decir, era un honor ser uno juez o ser magistrado. De todas maneras, el hecho de haber aspirado y haber pasado, pues fue un honor para mí. Siempre había querido ser juez y como quien ocupó el primer puesto no quiso serlo, pues se me dio la oportunidad y accedí a este cargo de magistrado en el año 90, en agosto de 1990. ¿Y desde entonces, ahí es magistrado? Desde entonces soy magistrado del Tribunal Administrativo del Huila. ¿Eterno magistrado? Soy de los antiguos, pero no de los viejos. Sí. Ahora, ese puesto se elige, se cambia, es decir, ¿cómo permanece uno ahí tanto tiempo? ¿O cómo se aferra a esa silla tanto tiempo? Estos cargos son por concurso de méritos, son bastante exigentes los concursos. Hoy en día, quien pasa para ser juez o ser magistrado cumple unas exigencias bastante rigurosas, hay que decirlo. No es fácil serlo, indudablemente está ingresando personas con mucha capacidad académica, con mucha exigencia académica, con mucha rigurosidad. Doy fe de eso porque también soy facilitador de la Escuela Judicial, he elaborado exámenes para los concursos, he participado en esos concursos como examinador y doy fe de eso. Y en consecuencia son exámenes bastante rigurosos y por eso pertenecer a la rama judicial hoy en día es una exigencia, desde de tribunal superior hacia abajo,
porque a las altas cortes no se llegan por concursos, sino se llegan por otras circunstancias que también hay que reconocer que la academia también pesa. Es decir, que usted ha debido ganar concursos para poderse mantener tanto tiempo como magistrado. No, una vez ingresa al magistrado, como magistrado se permanece allí mientras observe buena conducta y la calificación sea satisfactoria. La calificación del concurso. La calificación del trabajo que del ejerza. trabajo. A Sí. los magistrados se nos califica cada 2 años, a los jueces se les califica cada año. ¿Los califica quién? La calificación es interpartes, digamos, son varias personas mejor, o varios que intervienen. En calidad, nuestro superior, que es el Consejo de Estado; en cantidad, el Consejo Superior de la Judicatura; y hay un tercer componente también sobre escritos y otras circunstancias, y se califica sobre 100 puntos. Para nadie es un secreto que la justicia está politizada. ¿Hay que meterle palanca para mantenerse en el cargo? No, a nivel de tribunal superior, tribunal administrativo, jueces, no se necesita ninguna palanca, se necesita el mérito y damos fe de eso. En altos cargos podríamos decir que la política puede jugar, pero es un elemento circunstancial, no exclusivo. Seguramente juegan mucho más elementos, como he dado fe también de ello porque he aspirado a ser consejero de Estado en varias oportunidades, he estado en lista de elegibles en varias oportunidades, pero las circunstancias no se han dado. Yepes duró también un poco de años hasta llegar al Consejo de Estado. Así es. Alberto. Alberto, Sí. Exactamente, magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado. ¿Hoy usted está a punto de pensionarse, Enrique? Todavía me faltan unos añitos, eso es No el me vaya a problema. sacar tan rápido. Sí, ese es el problema de Sí, ingresar sí. tan joven. Me han dicho que eso le pasa por estar tan joven. Pues en su momento fui el magistrado más joven de Colombia. Hoy soy de los antiguos, no de los viejos. Sí, cuando fue magistrado tenía ¿cuántos años para ser el más joven? Tenía 31 años. 31 años, magistrado del Tribunal Administrativo del Huila. Así es, actualmente también soy el presidente de esta corporación. Hoy anda por ¿cuántos años? 59 años. Le falta un año. No, son a los 62. ¿62? Sí, como mínimo 62 años cumplidos y podemos estar hasta los 70 años. Ah, pero eso es nuevo, estar hasta los 70, porque era hasta los 65. Correcto, sí señor. Bueno, usted tiene la fortuna de no aparentar la edad que tiene. Siempre ha sido así. Por lo menos procuramos conservarnos con alguna actividad mínima física y sobre todo paz mental y espiritual. ¿Qué hace? ¿Qué clase de ejercicio hace? Salgo a caminar, aunque hace días no lo hago. Mi señora vive muy pendiente de mi salud, por cierto. Tengo que agradecerle mucho a Magnolia en ese sentido. Salgo a caminar, camino por las mañanas, bien temprano, bien madrugadito, porque entre otras cosas dicto clase también en la universidad. Hoy dicté clase a las 6 de la mañana, los martes dicto clase a las 6 de la mañana. Y adicionalmente, pues procuro tener paz interior y paz espiritual. ¿Cómo es eso de la docencia, Enrique Duzán Cabrera? Desde que se creó la Facultad de Derecho en la Universidad de Caldas, o la Facultad de Derecho aquí en las universidades nuestras, tanto en la cooperativa, pues he sido docente. En la cooperativa fui solamente un semestre, en la Universidad Surcolombiana lo he sido desde su creación de la Facultad de Derecho. Soy prácticamente el único docente que queda desde ese entonces y también en este momento estoy dictando en la Universidad de Navarra. Me gusta apoyar la academia porque eso enriquece nuestra cultura, por eso no me he negado a ser docente, no me he negado a participar en la creación de estas facultades. Quita tiempo, quita esfuerzo y no pagan bien. Así es, indudablemente eso se hace más por satisfacción, no por remuneración. Eso también es parte del crecimiento espiritual, de ayudarle a nuestra huilensidad, a nuestros muchachos a sacar adelante. Pero no es dictar clase por dictar, yo no la dicto por solamente cumplir algún horario, sino que la dicto por convencimiento propio y creo que mi ejemplo, aunque podría ser no el mejor, pero sí procuro que lo sea, puede servir para que nuestros muchachos salgan adelante. Yo soy maestro de escuela y fui alguna vez a dictar clases de periodismo hace unos años y terminé aburrido. Los muchachos no ponen atención, son díscolos. Eso es un rollo dictar clase. ¿Cómo
¿Cómo echarse uno esa carga encima? Es indudablemente, usted lo ha descrito muy bien, es un rollo dictar clase, hoy en día mucho más con estos aparatos de los celulares, los muchachos se distraen mucho, entonces hay que utilizar esas nuevas tecnologías, he procurado tratar de utilizarlas, por ejemplo, algunos de los trabajos esta semana lo hice que lo presentaran en video, para que ellos mismos fueran los actores, ellos mismos fueran los directores, y en máximo 10 minutos me responden a algunas preguntas que tienen que ver con el derecho a la información. Y también para hacerles caer en cuenta que somos creativos si nos proponemos y que no hay que piratear nada. Hábleme de su esposa y de sus hijos en particular, de cada uno, antes de que nos metamos en esto del derecho, del tribunal y de la literatura. Magnolia Zuluaga es mi esposa, fuimos 3 años de novios, luego nos casamos, inicialmente nos casamos el 15 de octubre, nos casamos por lo civil y el 17 de octubre por lo católico. Yo he sido defensor del derecho, en ese entonces lo era y todavía lo sigo siendo, del matrimonio y del matrimonio civil, lo era entonces, y lógicamente siendo pertenece a una fe religiosa, pues debe también dar fe de ella. Como soy católico, en consecuencia, pues lo hice de esa manera, además para tranquilidad de mis padres, cuando me casé por lo civil, el 15, pues ellos quedaron muy sorprendidos y un poco... Este muchacho se nos descarrió. Malacarosas conmigo, pero ya cuando nos vieron salir de la iglesia quedaron muy felices. Las niñas, los niños. Tenemos 3 hijos, como le digo actualmente hijos, nuestro primer hijo Juan José, quien ya nos dio una nieta, que es Julieta. Nuestra segunda niña se nos murió por una cardiopatía a los 13 días de nacida. Nuestra tercera niña, Alejandra del Mar, es una niña hermosa, trabaja actualmente en Bogotá, es economista. Nuestra tercera niña también bella, Diana Lorena, está estudiando Derecho en la Universidad del Rosario. Vivimos en función de ellos, nuestro objeto central es estar pendiente de ellos, no solamente en su salud física, sino en su salud mental, en su salud espiritual. Estamos muy pendientes de ellos. Y Magnolia inclusive la semana pasada estuvo en Bogotá pendiente de ellos, somos padres dedicados, adicionalmente nos cuidamos mutuamente, como le decíamos vamos a completar 31 años de casados, vivimos en nuestra casa, no hemos tenido mayores inconvenientes, los problemas normales de toda pareja y nos entendemos bien en todo sentido. ¿Cómo es ser magistrado en un departamento tan corrupto? ¿Cómo desempeñarse como magistrado del Tribunal Administrativo del Huila, donde el foco de corrupción se da especialmente a nivel administrativo en los gobiernos? Los políticos se vuelven campeones de las mañas y de artimañas. ¿Y cómo vivir y compartir en esta sociedad, en esas circunstancias? Indudablemente nos debemos a nuestra sociedad, nosotros conocemos de las demandas que se instauran contra el Estado, especialmente ese control que ejerce la sociedad a través de acciones populares, acciones de cumplimiento, acciones de tutela y aplicamos bloque constitucionalidad, tratados internacionales, constitución política, leyes orgánicas, etcétera, etcétera. Y pues damos lo que nos pide la sociedad conforme a las demandas que nos son presentadas. No podemos actuar de oficio, todo es a petición de abogados o de los ciudadanos en las demandas en que puedan actuar directamente ellos. Lo ejercemos con la mayor transparencia que nos es posible, lo ejercemos con la mayor pulcritud que nos es posible, la información es abierta hasta donde la ley lo permite y estamos empeñados en que sea cada vez más abierta para que la sociedad ejerza control de nuestra actividad. Desde el año antepasado estamos rindiendo cuentas anualmente de lo que nosotros hacemos y el mayor empeño que tiene la jurisdicción contenciosa administrativa es ser la más transparente de las jurisdicciones para evitar que pase lo que está pasando no solamente en los otros sectores sino en la justicia. Nos duele todo lo que pasa en la justicia con esto de la corrupción. ¿Qué asuntos llegan al Tribunal Administrativo del Huila? Entre otros. Entre otros, pues acciones de tutela, todas las demandas que tienen que ver contra el Estado en sus diferentes manifestaciones, nación, departamento, municipios, en sus diferentes manifestaciones. Siempre una de las partes en lo que nos corresponde a nosotros es el Estado. La mayoría de las veces como demandado, el Estado no cumple sus cometidos y en consecuencia por eso la ciudadanía lo demanda. Por eso en este momento
la gran cifras que dan quienes han cuantificado las demandas contra el Estado, más o menos está en los 200 billones de pesos, es decir, un presupuesto de la nación colombiana más o menos. ¿Y el Estado no se defiende bien? Sí, actualmente ya ha aprendido y por eso creó la Agencia Nacional de Defensa del Estado, que ejerce la defensa o las directrices mejor para todos los abogados de las diferentes instituciones, le crea directrices de cómo defenderse. Y digámoslo que lo ha aprendido y se está defendiendo. ¿Cuáles son los casos más significativos recientes que usted haya enfrentado y dirimido? Digamos que tenemos diversidad de clases. En este momento la gran cantidad de casos que tenemos es por pensiones, por liquidación de pensiones. El Estado no liquida bien las pensiones y todos los pensionados pues tienen que demandar. El Estado no trata bien a sus profesores, usted lo conoce muy bien, entonces los profesores demandan también porque no les pagan oportunamente las cesantías, porque no le pagan oportunamente sus pensiones. Otro gran cúmulo de demandas que tenemos son demandas de reparación directa. Como el Estado comete muchos errores en su actuar, causa un daño a los ciudadanos y los ciudadanos demandan por ese hecho, porque las calles no están bien, y en consecuencia hay huecos, si cae alguien ahí se muere, entonces demandan al municipio o al departamento, al dueño de la vía, si es la nación, departamento, municipio. Es decir, el Estado siempre que comete una falla o que comete un error es demandable. Indudablemente diría yo que tenemos pocas demandas frente a la gran cantidad de situaciones que el Estado tiene que no le cumple a los ciudadanos. Es decir, ustedes están ahí, y perdóneme el término coloquial, como cancerberos del Estado. Sí, señor, nosotros indudablemente vigilamos al Estado, controlamos al Estado, hay unas normas de carácter internacional, de carácter nacional, que hacen que el Estado deba responder en el acatamiento de las mismas, y nuestro propósito, nuestra misión es hacer respetar esas normas. Es decir, defienden al ciudadano que es afectado por el Estado. Así es, nuestro gran propósito es defender al ciudadano. Indudablemente, si tiene razón, le damos la razón, si no lo demuestra con las pruebas pertinentes, y condenamos al Estado a que pague o a que indemnice o a que resarza el perjuicio. Y me imagino que la proporción, el desbalance es grande entre quienes le ganan al Estado y quienes pierden frente al Estado. Así es, el Estado en este momento tenemos una gran crisis en el sector de la función administrativa. El Estado no está cumpliendo, está ejerciendo sus funciones, inclusive en una reunión que hacíamos hoy encontrábamos eso. La justicia, ¿por qué está congestionada? Porque en su función administrativa no cumple su cometido y en consecuencia le bota todo el trabajo a la justicia. Entonces nosotros nos hemos convertido casi que en coadministradores. Nos toca meterle la mano al presupuesto, decirle haga esta obra a través de acciones de tutela, acciones populares, acciones de cumplimiento, porque el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso a nivel general, la Corte lo hace. Y, correcto, exactamente. Y por eso dicen que la Corte se volvió legisladora y ejecutadora. Legisla, ejecuta, exacto, decide, correcto, y reemplaza el Congreso de paso. Exactamente, porque es que no están haciendo lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos una gran crisis institucional en ese sentido, y si le agregamos pues lo que estamos viendo de la corrupción, pues el Estado podríamos decir que está en una gran crisis. Y a nivel departamental, ¿cómo se observa esa crisis? ¿Cómo se cristaliza esa crisis? ¿La Asamblea no hace, el gobierno no hace, los consejos no hacen, los alcaldes no hacen? Entonces hay demandas de acción de reparación directa por ese hecho, porque el Estado a nivel departamental o a nivel municipal no hace lo que tiene que hacer. Nosotros en este momento tenemos varias acciones populares porque a nivel municipal o a nivel departamental no realizan lo que tienen que hacer. Y a los ciudadanos les corresponde hacer esas actividades para que el juez los obligue, pero aún, a pesar de nuestros fallos, a veces ni siquiera así lo realizan, y en consecuencia vienen los incidentes de desacato, amenazamos con cárcel y con multa a los funcionarios públicos, y es la única manera que más o menos cumplen las sentencias. ¿Y se ha llegado a eso, a cárcel? En algunas cosas en primera instancia hemos condenado a cárcel. Como eso es consultable, nuestro superior lo revoca porque en el entretanto sí cumplen. Nosotros condenamos, claro, en cárcel, y entonces al ver que se van para la cárcel,
es la única manera que prácticamente están Y daría cumpliendo. la sensación de que el alto tribunal los desautoriza a ustedes. Exactamente. Pero es que simplemente cumplieron. Correcto, exactamente. Si hiciéramos un ranking de preocupaciones o de cúmulo de demandas, decía usted que la primera es las pensiones. Sí, en ese momento la gran mayoría son de carácter laboral y dentro de ese gran general de carácter laboral están las pensiones. Y segundo y tercero, ¿cuáles son? Reparación directa, es decir, porque el Estado causa daño, es la segunda ranking de demandas. El Estado causa daños, como por ejemplo... Los que le decía, porque hay personas que van a la cárcel injustamente, entonces privación injusta de la libertad. Porque las calles no están pavimentadas y las personas, sus vehículos sufrieron un accidente, ¿sí? Porque el Estado, los alcaldes ocupan espacios particulares, bienes particulares, sin pedir autorización ni expropiación previa y en consecuencia para hacer carreteras, para hacer vías, para hacer obras, las ocupan. Estamos hablando con el magistrado Enrique Duzán Cabrera, presidente del Tribunal Administrativo del Huila. Ya regresamos. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambú y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes, porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate del Huila. Un mensaje del Sistema AS. El Huila es uno solo con el Sistema AS. Las mejores emisoras son del Sistema AS. El Huila, el Huila, el Huila es uno solo. El Huila es uno solo con el Sistema AS. El doctor Enrique Duzán Cabrera tiene también varios libros, algunos relacionados con su actividad de abogado, de magistrado, de juez, y otros de literatura, de cuentos infantiles. ¿Cuál es su más antiguo libro, Enrique? El libro se denomina Semillas de Sol, que es un libro de los primeros cuentos que empecé a escribir, pero más que escribir cuando mis hijos, especialmente Juan José, estaba pequeño, para entretenerlo, para hacerlo dormir, empecé a inventar cuentos con ese objetivo. Se me facilita, por alguna razón, crear de algo intrascendente alguna pequeña historia. Y para la época del apagón, Juan José tenía 2 años y lo estaba tratando de hacer dormir temprano, 6 de la tarde, es decir, 7 de la noche. Y le conté un cuento que se llamó La gotita de agua que quería alumbrar como un bombillo. Y ese cuento, al contárselo, estaba Magnolia escuchándolo y me dijo, qué cuento tan lindo. ¿Por qué ¿De dónde lo tomaste? No, precisamente por el apagón se me ocurrió. Y en consecuencia me dijo, ¿por qué no lo escribes? Entonces yo le dije, si tú lo escribes yo te lo dicto. Efectivamente ella cogió... Ahí fue capaz de repetirlo. Sí, lo repetí en el momento porque es cierto, no es fácil repetir claro. Sí, a uno la idea se le va. Se le ocurre y listo. Aquí ella está. lo escribió, sí, es el primero que está en este libro que se llama Semillas de Sol. Ella lo escribió. Ella lo escribió, por eso digo que ella es la que lo escribió. Yo se lo dicté, ella lo escribió y al año siguiente lo mandamos a un concurso que había en la cooperativa de la rama judicial y fue declarado fuera de concurso por lo bello que es. Y ese fue como el primer cuento escrito que realicé, porque si hubiera escrito todos los cuentos que le conté a Juan José, seguramente... ¿Y Juan José se entusiasmó por la literatura? ¿Le ha gustado o no? No mucho, porque a él le gustaban las finanzas. Claro, claro. Cosa curiosa, porque después de tanto cuento de un padre que le gusta la literatura, de pronto le ha podido meter, aunque fuera en sueños, esa fiebre. Había una vez una pequeña gotita de agua de un riachuelo que quería alumbrar como un bombillo y le preguntó a la olita del riachuelo, Olita, dime cómo hago para alumbrar como un bombillo. La olita le contestó, ¿cómo se te ocurre? Tú eres una gotita de agua y no puedes alumbrar como un bombillo. La gotita de agua, en tono medio triste y agresivo, insistió, sí, yo quiero alumbrar como un bombillo. No molestes, que tú no puedes hacer eso, le dijo finalmente la olita del riachuelo.
Y ahí cuento toda una historia donde ella va pasando al lago, va pasando al río, va pasando al mar y termina, contamos el final. Sí, sí. No, dejémoslo así. ¿El libro se consigue en No, ya no está en el mercado, ya Entonces, está. Contemos el final. Termina preguntándole a una ola del mar del mediodía que cómo hace para alumbrar con bombilla. Entonces ella le dice que junto con otras se deja elevar por el sol y termina formando un hermoso arco iris. Y ella dice que ella alumbra más que un bombillo. Qué bonito, sí. Fuera de concurso. Sí. Injusto, han debido darle el primer premio. Exactamente, eso listo. dijo Magnolia, porque Sí. en ese momento necesitamos esos recursos económicos y no nos lo ganamos. Sí, ya era magistrado. Estaba recién Tal vez llegado por al eso. magistrado. Sí. No, ¿cómo se lo van a dar al magistrado? Mejor a un juez. Y después Ya. vino Papi, ¿me cuentas un cuento? Sí, son también otros cuentos, ya cuando Diana Lorena y Alejandra del Mar también estaban pequeñas y le conté varios cuentos y algunos de ellos los escribí donde precisamente le puse hasta el nombre Papi, me cuentas un cuento, porque Diana Lorena me insistía casi todas las noches en ese sentido. Papi, me cuentas un cuento. En esa frase, exactamente. Y de ahí el nombre de este texto. En este texto hay un libro que se llama La Sola, precisamente inspirado en Diana Lorena, que ella tenía un dibujo donde habían dos soles y le preguntaba yo por qué tenía dos soles si solamente en la naturaleza había un sol. Y ella me insistió, papi, es que es una sola, es el sol y una sola. Y le dije, ¿cómo sí que una sola? Dijo, sí, papi, ¿no le ves los aretes a la sola? Sí, sí. Era el sol y la sola, su esposa la sola. Los niños son geniales, por eso me fascinan, por eso me inspiro en ellos. En este momento tengo también 10 cuentos escritos, pienso publicarlos no sé cuándo. Lo que sucede es que con los niños hay que crearles dibujos, porque ellos son muy visuales también, entonces estoy pendiente de quién hace la ilustración. Alguna de mis hijas dijo que de pronto ya me lo hacía, vamos a ver. Además de satisfacciones, ¿le ha aportado algo adicional el tema de los libros infantiles? No, fundamentalmente satisfacciones porque me he invitado a colegios, a escuelas públicas también. En una escuela pública de Neiva, para el Día del Idioma, hace unos cuantos años me hicieron un reconocimiento muy bello porque me hicieron la representación mía como escritor. Un niño me representó, dijo alguna de mi biografía y algunos de mis cuentos fueron representados por algunos niños. Fue una satisfacción hermosa. Y entonces son esas clases de satisfacciones. Económicamente, pues como los he publicado por mi cuenta, pues no es que me hayan dado satisfacción económica, pero eso es lo de menos. Sí, y entendió que había que escribir también sobre derecho. Indudablemente. O se quedaba como escritor de cuentos. Así es. Una de las exigencias es que nuestros abogados a veces no hacen muy bien nuestras demandas, y veía que cuando le ponía tareas a mis estudiantes, elaborar demandas no cumplían los requisitos mínimos. Entonces me propuse decirles cómo hacer la demanda. Por eso este primer libro de cómo hacer una demanda exitosa ante lo contencioso administrativo, donde están los requisitos formales y algunos sustanciales de cómo hacer la demanda. Pero el título daría para decir cómo me pueden demandar bien, o cómo pueden demandar bien el Estado. Exactamente, y ese era el propósito, porque es que no hay peor cosa para un juez que tener una demanda pésimamente mal elaborada. Es terrible. Si una demanda es bien hecha, indudablemente es muy satisfactorio para el juez de entrada hacer las siguientes etapas: la admisión, las audiencias, las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces el reto que he lanzado a los abogados es elaboren muy bien su demanda y también contéstelas. Claro, y eso seguramente fue más exitoso. Fue exitoso, tan es así que... En universidades. Sí, indudablemente. Abogados. Hice un tiraje de 500 inicialmente y luego tuve que hacer otro tiraje de 500. Claro, es que tuve como no soy comerciante y nada, le entregué a un librero más o menos unos 200 libros. El librero nunca volvió a aparecer, pero tengo entendido que los vendió muy bien. Sí, claro, y debe estar revendiendo otros, sí. Eso de publicar es una cosa supremamente complicada. Bueno, este libro es actual.
Es decir, hoy si lo leo yo, ¿puedo aprender a demandar? No, este fue ¿No? con el anterior código, por eso acabo de publicar con la Universidad Navarra, que fue la que me ha patrocinado en este sentido, por ser docente de esa universidad, una actualización con las normas que están vigentes en ese momento, por eso se llama la demanda ante lo contencioso administrativa. Es un texto, también un manual muy práctico que entra a reemplazar la anterior. Aquí está con la legislación nueva, con todo lo que… Y se ve bien editado, Sí, pasta dura, pues, ya es por… ya no salió de su bolsillo. Exactamente. Interesante. Sí, señor. Pero eso no lo inhabilita a usted para nada que se lo haya publicado la universidad. Sí, si ella Sí. tiene alguna demanda, yo tengo que declararme impedido frente a esas demandas. Si ella tiene alguna reclamación, debo declararme impedido ante esa reclamación. Indudablemente somos celosos en ese sentido, en declararnos impedidos cuando hay algún interés particular, individual, como la norma lo establece. En ese ¿Y por sentido, qué su interés de que la gente sepa demandar? ¿Qué gana con eso? Pues inicialmente, como es un texto dirigido a los estudiantes, para que los estudiantes de entrada aprendan a hacerlo, ¿sí? Que cuando salgan como abogados aprendan a hacerlo bien. Y por lo que le digo, no hay mejor satisfacción para un juez que tener una demanda bien elaborada. ¿Salen muy mal preparados los abogados hoy? Sí. Indudablemente lo que estamos viendo es que hace falta mejor preparación. Es el reto que tiene la Facultad de Derecho. La mayoría de facultades han aceptado ese reto. Usted está viendo que la Asociación de Facultades está trabajando en ese sentido de ver cómo logra mejorar la formación de nuestros estudiantes de Derecho. Porque como sucede también con el periodismo, los muchachos llegan del bachillerato casi que sin ser capaces de redactar un párrafo. Exactamente. Entonces en la universidad se dedican a ver cómo mejoran un poco la redacción Sí. y terminan siendo malos periodistas o malos abogados. ¿Cómo enderezar las cosas a ese nivel, doctor Enrique Duzán Cabrera? Indudablemente en esto hay que tener habilidades y si las personas que entran a estudiar Derecho están pensando en hacerse rico, pues están perdiendo el tiempo. Indudablemente la profesión del Derecho, como todas las profesiones, pueden generar recursos económicos, pero no creo que ese sea el propósito fundamental. El propósito fundamental es defender a las personas en sus derechos. ¿Y cómo hacerlo? Indudablemente hay que formar éticamente. Yo creo que una de las bases es la base ética y fundamentalmente fomentar el amor a esto, al derecho, a que el derecho no se hace solamente memorizando, sino aprendiendo, leyendo. Uno de los mandatos que todos los autores dicen es: si usted quiere aprender derecho, estudia todos los días. Y eso es lo que hacemos los abogados, estudiar todos los días. Sí, lo que pasa es que no todos lo hacen. Ahora sacan la tableta o sacan el celular y ahí están los códigos y ahí está todo. O sea que… Y por eso hemos cambiado la forma. Usted tiene razón, hoy en día ya no necesitamos la memoria porque la cargamos en nuestro celular. Entonces necesitamos es aprender a interpretar, necesitamos es nueva forma de pensar, nuevos retos, cómo pensar diferente, cómo ser creativos. Y por eso las materias tienen que ser dirigidas no a memorizar. Mis exámenes nunca son de memoria. Mis exámenes pueden sacar el código, pueden sacar el internet, pueden sacar todo. Tienen que, a través de casos que les pongo, tienen que saber cómo resolverlos. Entonces acudo no a memorias, acudo a sus habilidades de interpretación, a sus habilidades de cómo solucionar problemas. Y eso son lo que debemos hacer hoy en día en nuestra educación. ¿Y la mentalidad es bondadosa, es generosa o cómo actúan esos muchachos de hoy frente al determinado caso que usted les plantea? Indudablemente se quejan porque el reto es duro, no están acostumbrados a hacerlo, pero para satisfacción mía lo han asumido y buena parte de ellos responden a resolver. Hablo de que algunos de pronto pueden ayudar al pillo. Seguramente, pero por ejemplo, como yo permito que quien quiera responderlo individualmente lo haga individualmente y quien lo responda en pareja lo haga en pareja, porque al fin y al cabo en la vida real trabajamos en equipo, nunca trabajamos individualmente. Y permito que eso se haga. Y eso es muy enriquecedor, el interactuar con otro colega, con otro compañero, hace que enriquezca. Por eso el trabajo es práctico, es de vida real, es de la cotidianidad que yo tengo. Por eso busco que ellos aprendan con la práctica que les doy,
no solamente con lo que les cuento en la clase, sino con lo que ellos mismos interpretan. Un caso, jugando al tema. Usted dice, señores, este señor hizo esto, pasó esto, ¿cómo lo resuelven ustedes? Exactamente, por ejemplo, cuando hay un estrello porque un semáforo está malo, ¿sí? Entonces se estrella una moto y un carro oficial, ¿ya? Hay personas heridas, las llevan al hospital, algunas de ellas en el hospital terminan contaminadas y terminan muriendo. Mira cómo tenemos varias cosas involucradas. Claro, ¿sí ves? claro. Cómo se ven enredando Exactamente, la pita. Sí. Entonces, ¿a quién hacemos responsables? Es el accidente, es el municipio porque no tenía el semáforo adecuado, porque no tenía las señales de tránsito, es la ambulancia que lo llevó y de pronto se estrelló, que también a veces lo coloco con eso, es el hospital que tenía bacterias allá, ¿quién es el responsable? Entonces mira que eso se ve en la vida real y eso es lo que les coloco a ellos, porque son los casos que yo manejo. Y no hay un solo responsable en este caso. No lo habría. Y una gradualidad de responsabilidades. Exactamente. Y ellos tienen que aprender eso, ¿ya? También la forma en que, si lo pongo como litigante, usted defiende al dueño de las ambulancias. O como litigante demandado, o como litigante de alguna de las instituciones. Entonces hay que manejar esos roles también. No es fácil construir casos, pero bueno, es lo que trato de hacerlo y lo hago de la mejor forma posible. ¿Qué piensa usted respecto de quienes creen que todo en la justicia se arregla con plata? Que está equivocado. No desconozco que eso también se ha presentado y pues los hechos son tosudos. Probablemente no puedo negar esos hechos porque la realidad es esa. Pero es que somos 5.500 jueces y no creo que 5.500 jueces estemos recibiendo plata. Seguramente, como de hecho lo es uno o dos, pero no pueden juzgarnos por esos dos. Como todo, ¿no? Indudablemente hay 2 personas, 3 personas que son corruptas y está bien que deben ser juzgados y si es del hecho que deben ser condenados, pero no pueden juzgarnos y condenarnos a todos los jueces porque los 5.500 jueces que en Colombia no somos corruptos. Doy fe de hay personas que son correctas, honestas. Mira, en este momento nuestros jueces penales se están enfermando por la gran cantidad de estrés que están teniendo con la labor que están desarrollando. En este momento tenemos grandes problemas que nuestros jueces le están incapacitando, lo mismo nuestros fiscales, también porque el trabajo que tienen son grandes y es el reto que tenemos. Hoy analizamos ese hecho de cómo lograr que nuestros jueces pues manejen el estrés, cómo lograr que nuestros jueces pues frente a estos retos logren sacar adelante esos procesos. No es fácil. ¿Y el asunto es de avalancha de casos o es de ineficiencia administrativa o es de qué? ¿Cómo analiza usted la dura carga de la justicia en estos días? Tenemos de un lado mucha avalancha de casos y de otro lado no hay respuesta suficiente de talento humano para esta avalancha de casos. Usted sabe que tradicionalmente la justicia no se le ha dado todo el recurso económico que tiene para responder y a quienes la estamos ejerciendo nos toca responder ahí sí hasta con las uñas y lo hacemos. Doy fe que la mayoría lo hacemos con el amor, con el entusiasmo que nos es posible y lo hacemos hasta donde nuestra capacidad alcance. No alcanza con toda la capacidad que quisiéramos, pero lo hacemos. Y a veces nos enfermamos porque somos personas y somos seres humanos. Y cuando no alcanza es que se presenta la acumulación de casos. Correcto, sí señor. Nosotros tenemos un índice de evacuación de más o menos entre el 70 y el 80%. Nosotros es el tribunal. En términos genéricos. Términos genéricos. La justicia colombiana. Significa que hay un represamiento anual del 20%. Y eso y cada año eso va sumando. Sí. Se generan algunas estrategias en que se crean algunos cargos transitorios, pero eso no es suficiente. Además porque es que a veces esos casos se pueden resolver por vía administrativa y como la vía administrativa no lo resuelve, entonces la vía judicial le corresponde hacerlo. ¿Y su tribunal cómo funciona? ¿Cómo es la carga que tiene? Nosotros somos 6 magistrados, en promedio cada uno estamos manejando en procesos de primera y segunda instancia 500 procesos y alcanzamos a resolver el 80% de esos 500 procesos.
Nuestros jueces administrativos tienen alrededor en promedio de 600 procesos. Ellos sí están resolviendo el 100% de los procesos en promedio, pero ya se están enfermando. También tenemos casos del estrés y que están acudiendo a trabajar horas extras que no son remuneradas, es decir, que no están trabajando 8 sino 10 y 11 horas, y estamos sintiendo las quejas familiares, estamos sintiendo las quejas de los hijos, estamos sintiendo las quejas de las esposas, de los esposos, es decir, el estrés que ellos están teniendo es bárbaro. ¿Cómo es la pirámide de la justicia en el Huila para entender cómo opera? Lo máximo es el tribunal. Tenemos 3 tribunales: Tribunal Superior, que es de la justicia ordinaria, luego siguen los jueces de circuito, ¿sí? En Neiva tenemos 4 circuitos, en el Huila, Neiva, La Plata, Garrono y Pitalito, y los jueces municipales o promiscuos, o que también se llaman de competencias múltiples, porque eso de que esa juez promiscua suena como… Sí, como pervertido. Entonces hoy ya llamamos de competencias múltiples también. En la jurisdicción contenciosa administrativa tenemos el Tribunal Contencioso Administrativo y los jueces de circuito. En el Huila tenemos un solo circuito, que son tenemos 6 magistrados y 9 jueces de circuito con jurisdicción en todo el Huila. Y en la sala disciplinaria, que su mismo nombre lo indica, disciplina a los jueces y a los abogados. Digamos, son las 3 jurisdicciones que existen. ¿Y cuál es la más atareada? Todas están atareadas, indudablemente. Nuestros jueces, nuestros magistrados disciplinarios, cada uno tiene alrededor de… Hoy hablábamos de qué cifra, ellos tienen como 3.500, 4.000 procesos cada uno, los jueces disciplinarios. Es decir, que sí hay que hacer ejercicio para mantenerse mentalmente sano. Indudablemente, claro. Porque el agobio, el trabajo es inmenso. Sí, hoy con gran satisfacción, no sé si nos contaban que van a crear un gimnasio en una de las dependencias de las que tiene aquí en el Huila, aquí en Neiva, la jurisdicción, pues toda la justicia, a ver si al terminar la jornada o antes de la jornada hacemos unos cuantos gimnasios, unos cuantos ejercicios para estar en forma y poder colaborar. Es decir, el juez no es el gerente banco que saca pecho y dice que sigue el siguiente o que no siga y se vuelve importante. Este es un obrero, ser juez es casi que cosa de obreros. Y hoy más en día cuando la justicia es oral. Entonces el juez es el que tiene que definir en audiencia pública los casos. Hoy estamos decidiendo en audiencia pública los casos, delante de las partes, delante del abogado, delante de la sociedad, estamos decidiendo los casos. Entonces no es que pongo… A riesgo de que si no lo hace bien se desprestigia. Indudablemente, y por eso es el estrés también, porque es que usted tiene que resolver el caso ahí mismo. Los abogados le alegan y tiene que resolver el caso o dar el sentido del fallo, y eso genera estrés. Resolver un caso en 2 horas no es tan fácil. A diferencia suya, yo en el micrófono sentencio. Indudablemente. Y no acepto discusiones y me voy para la casa. ¿Sí? Y tranquilo. Y tranquilo siempre. Sí, claro, usted tiene la contraparte, Correcto. tiene las partes que Sí, discuten, señor. La señora que llora, Así el es. muchacho que se va a la cárcel o Sí, el viejo, así es. la madre, el niño. Esa es una carga emocional brava. Brava. Y agréguele que los jueces penales, los jueces cuando restringen la libertad, a veces lo hacen en altas horas de la noche. El juez de conocimiento tiene que resolverle a las 2, 3 de la mañana, porque ya se están venciendo las 36 horas y tiene que definirle la situación. Peor que un médico, pues. Exactamente. Entonces, nuestros jueces penales están aterrados, con mucho trabajo. Le hago un chiste, pero ganan bien. Indudablemente podríamos decir eso. Nuestro salario, yo personalmente, hoy lo decía, es satisfactorio. Digamos que tenemos buena remuneración. Pero por ser magistrado. Sí, por ser magistrado, y los jueces también. Pero es que el reto que tenemos, la carga laboral que tenemos es grande. Ya nuestra remuneración a nivel de Latinoamérica está en el medio. No es la mejor, tampoco es la peor, ¿sí? Haciendo un comparativo con todos los estados latinoamericanos, nosotros no somos los mejores remunerados, pero tampoco somos los peores remunerados. La salud de la justicia en el Huila, ¿cómo la cataloga doctor Dusan Cabrera? Digamos, en términos jurídicos es sana. El Huila ha tenido la ventaja que nuestros jueces, nuestros empleados son sanos. El huilense por naturaleza, digamos que es sano. Como todo, indudablemente hay excepciones, ¿sí?
No falta el juez o no falta el empleado que seguramente tiene su investigación disciplinaria o tiene su investigación penal, pero el 99.9% de nuestros jueces, nuestros empleados son sanos, son honestos, son correctos, ¿ya? Y si hay alguno, desde ya le pido a la comunidad que lo denuncie. No toleramos en absoluto la corrupción, en eso tenemos un gran empeño. Estamos colocando avisos en estos momentos por todos lados que si conocen casos de corrupción, desde el juez, desde el magistrado, desde el que sea, del empleado que sea, que lo denuncien. Tenemos el propósito de cero tolerancia con la corrupción en el Huila y en Colombia. ¿Ha tenido un caso, solo uno en su larga vida de juez, que admite usted con el tiempo que se equivocó y lleva eso en su corazón, en su cabeza, en sus sueños? Hace rato tuvimos un caso que fallamos, hace por ahí unos 20 años tal vez, donde a los 8 días nos dimos cuenta que hacía también como 8 días la norma que aplicábamos había dejado de ser vigente. En ese entonces no teníamos ni el internet ni todos los sistemas que tenemos de acceso a la información y en consecuencia aplicamos una norma que en su momento estábamos vigente. Digamos que es uno de los casos que no recuerdo detalles. ¿Y qué pasó ahí? ¿Reversaron la medida? No, porque ya estaba ejecutoriada la sentencia. Digamos que ahí lo que podría tener el afectado, si resultó afectado, es un recurso extraordinario, ¿ya? Pero de resto, por lo menos yo duermo tranquilo, yo procuro dormir tranquilo con mi conciencia en ese sentido. Lo hago a conciencia, aplicando la norma que conozco, que busco en internet, en todos los medios que me sea posible, la jurisprudencia, lo que ha dicho el Consejo de Estado, procuro estar al día. Claro, la información hoy en día es bárbara también, pero procuramos más o menos estar al día con ella y aplicar la norma que es correspondiente a nuestra interpretación. ¿En su alma no existen muchas indefiniciones? No, la verdad es que no. Los jueces tomamos decisiones y no podemos ser indecisos. Claro, antes de tomar las decisiones tenemos mucha ambivalencia, ¿ya? Pero un momento determinado tenemos que tomar la decisión y así lo hacemos, pensando que estamos tomando la mejor decisión. Podemos estar equivocados. ¿Y la ambivalencia y la duda se quitan con la experiencia, con el estudio, con los años, con la dureza espiritual? ¿O cómo se quita? Todos esos factores, indudablemente la experiencia, indudablemente el estudio, indudablemente la convicción espiritual también. Es decir, que estamos haciendo las cosas bien. Y como tenemos, yo he sido docente, creé el módulo de ética judicial para los jueces, creemos, pues, tenemos unos principios, unos valores, apelamos a ellos para tomar la decisión cuando tenemos mucha incertidumbre. Cuando se vaya de su cargo, cuando se pensione, va a seguir escribiendo, me imagino. Indudablemente, es una de las grandes cosas que me satisfacen y ya lo he dicho con Magnolia que parte de la actividad va a ser escribir. Léame los títulos de 3 libros que no hemos mencionado todavía. Uno que se llama Aroma de Navidad, son cuentos de Navidad. Regularmente cuando hacemos los pesebres en la familia, en las reuniones familiares, solía escribir y suelo escribir un cuento de Navidad, entonces recopilé alguno de ellos y es un texto que se llama Aroma de Navidad. El otro texto que nosotros celebramos el 17 de diciembre, el Día de la Justicia, y en Colombia no se sabe por qué se celebra el Día de la Justicia, no se conoce, entonces escribí un opúsculo que se llama Día de la Justicia en Colombia por una judicatura que engrandece su labor. Y hay otro texto que se llama, que es libro de cuentos, que ha tenido muy buena acogida en muchos colegios, se llama Un Vilalú. Y este libro es un texto, fue publicado en el año 2014, también ya son pocos ejemplares que me quedan, y son satisfacciones que realizo adicional a la satisfacción de ser juez de Colombia. Para mí es un honor haber conversado con usted este mediodía, doctor Enrique Duzán Cabrera, y conociendo su trayectoria y conociendo su familia, me resulta usted una persona altamente recomendable como ejemplo a los huilenses. Muchas gracias, Edgar, y muchos éxitos en su labor de periodista, que no dudamos que lo hace también muy bien. Enrique Duzán Cabrera, aquí en el Sistema. Seguimos sintonizados. Buen día. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.